Muy bien, hermanos, estamos de vuelta y ahora sí vamos a dar inicio a la lección de esta noche. Estamos estudiando la carta a Filemón y estamos también meditando en cada una de las personas involucradas en esta carta. La semana pasada estuvimos meditando un poco acerca de Filemón y qué podíamos aprender de él. Mencionamos también algunos aspectos importantes con respecto al apóstol Pablo y también de Onésimo. En esta noche, hermanos, lo que pretendo compartir con ustedes es un poco de historia y finalmente terminar con algunos otros aspectos importantes de la carta de Filemón, de Onésimo como tal y también del apóstol Pablo. Digo algunos aspectos históricos, hermanos, porque quiero compartir con ustedes un poco acerca de la esclavitud en tiempos bíblicos y específicamente en el tiempo en el cual esta carta se escribió. Así que entonces vamos a hablar un poquito, no podemos profundizar mucho, pero un poquito acerca de la esclavitud en tiempos bíblicos. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, o que hablemos es acerca de el orden que había en la sociedad, en la escala social, ¿no? Como lo mismo es hoy en día, hay diferentes niveles en la escala social, era lo mismo en este tiempo. Para empezar, debemos decir que la máxima autoridad, por supuesto, era el emperador. No había nadie, humanamente hablando, más superior que él o con más autoridad que él. De hecho, algunos se vieron o quisieron empezar a verse como dioses, empezaron a reclamar adoración, se veían a ellos divinos. Entonces la máxima autoridad era el emperador. Por debajo de ellos, hermanos, estaba el Senado o los senadores. Se estima que habían por lo menos 600 hombres en el Senado. Pero estos hombres no llegaban fácilmente al Senado. Era todo un proceso de elección en el cual había requisitos y luego tenían privilegios, por lo menos hablando de los requisitos para aspirar al Senado. Primero se debía poseer una ciudadanía, debía ser ciudadano romano, por lo menos de 25 años y empezar a aspirar, empezando desde una posición que se llamaba un cuestor, para luego poder ser un magistrado, luego un pretor, aspirar a un consulado y posteriormente llegar al Senado. Por supuesto, los senadores tenían mucho poder, tenían poder político, judicial, solamente ellos podían aspirar a ser jueces y tomar decisiones judiciales. Tenían privilegios, hermanos, como asientos reservados únicamente para ellos en actividades públicas. Entonces, por debajo del emperador estaba el Senado o los senadores. Luego de ellos encontramos a los ecuestrianos. Y los ecuestrianos, hermanos, prácticamente eran los jinetes, eran la clase ecuestre de ese entonces y se componía por aquella caballería romana. Se dice que en el año 218 a.C. la clase ecuestre asumió funciones comerciales por un edicto. Así que esta clase ecuestre se convirtió ahora en la clase de negocios, la clase que podían ser negociantes. Así que la clase de los ecuestrianos llegó a ser una clase con mucho poder adquisitivo. Vinieron a ser pues ricos, algunos de ellos eran recaudadores de impuestos, unos de ellos eran banqueros, exportadores, mineros y otra gran parte se dedicaban a construir carreteras o acueductos. Lo que les quiero decir es que aún la clase ecuestriana era una clase con un poder adquisitivo demasiado alto. El mismo emperador en una ocasión los ordenó en clase militar y cualquiera podía aspirar a ser un ecuestriano, siempre y cuando tuviera buena salud, tuviera buena reputación y adivine qué, tuviera buen dinero.
porque debía poseer por lo menos 400.000 sestercios, que era la moneda de los romanos. Así que no cualquiera podía aspirar a ser un ecuestriano. Después de un buen servicio, estos ecuestrianos podían convertirse en procuradores y optar por ser un procurador romano, un prefecto o incluso aspirar al Senado. Como ustedes ven, hermanos, era una escala social. Usted podía aspirar y podía ir aspirando siempre y cuando cumpliera ciertos requisitos, pero por debajo de ellos estaban los ciudadanos romanos, la clase obrera, la clase trabajadora. Estos ciudadanos son lo que algunos han llamado plebeyos, y en esta categoría entra, por ejemplo, el apóstol Pablo y Silas, quienes eran ciudadanos romanos. Estos plebeyos podían prácticamente realizar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de labor para mantener a sus familias. Luego, por debajo de esa escala social están los ciudadanos que no eran libres. Sabemos que Pablo y Silas eran ciudadanos, pues podían gozar de todos los privilegios como ciudadanos romanos, mas no así los ciudadanos no libres. En este caso, como Pedro, no podían tener los mismos derechos o privilegios. Luego de ellos estaban los hombres libres. ¿Quiénes eran los hombres libres? Bueno, precisamente aquellos que una vez fueron esclavos. ¿Por qué? Porque en la escalera, lo siguiente que estaba abajo eran los esclavos. Y en esta categoría entra Onésimo, los esclavos. ¿Quiénes fueron los hombres libres? Aquellos que fueron libertados o se les dio el privilegio de la libertad después de haber sido esclavos. No necesariamente tenían los mismos privilegios, tenían que comenzar a reintegrarse a la sociedad. Pero bien, hermanos, como les dije, no podemos profundizar mucho en estos aspectos, porque también quiero mencionarles algunas otras cosas, como por ejemplo las características de la esclavitud. Y leo textualmente, sé que usted me va siguiendo en esta presentación. Los esclavos, como ya vimos, estaban abajo de la escalera de la sociedad, y ellos no tenían decisión por su propia vida. O sea, si usted era un esclavo, en ese entonces usted no tenía decisión absolutamente de nada en su vida. Usted no podía decidir qué comer, no podía decidir a dónde ir, no podía decidir nada. Algunos de estos esclavos trabajaban en campos o podían ser incluso doctores, filósofos o cualquier otra profesión. O sea, estamos diciendo que los esclavos no eran gente sin educación. Algunos de ellos eran filósofos, doctores, maestros, pero que habían sido vendidos como esclavos y se dedicaban a servir en sus áreas de conocimiento, pero siendo esclavos. A los esclavos, hermanos, no se les consideraba personas. Legalmente ellos no eran gente, no eran personas, eran una propiedad, pero podían tener sus profesiones. O sea, usted podía ser doctor y servir como doctor, o ser un esclavo doctor en la casa de un miembro del Senado o de un ecuestre, teniendo su profesión. Estando en lo bajo de la sociedad también significaba que moralmente ellos también estaban abajo. Como ya lo mencioné, no eran personas, no eran nadie, eran un objeto, una propiedad. Los dueños podían revisar constantemente sus bolsillos, los bolsillos de los esclavos, para ver o revisar si ellos les estaban robando. Ellos no tenían dignidad, y por eso Pablo aconsejó a los esclavos en el Nuevo Testamento a obedecer a sus amos y a comportarse dignamente. En Colosenses capítulo 3 versículo 22, hermanos, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Luego, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, las mismas instrucciones a los siervos o a los esclavos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Vemos instrucciones del apóstol Pablo dadas por Dios, tanto para los siervos, para los esclavos, así como para los amos. Y note que está escribiendo a cristianos que tenían esclavos. ¿Cómo se suponía que un cristiano tratara a su esclavo cristiano? Pablo escribe y da esas instrucciones. Les dejo un par de versículos más aquí, hermanos, en la presentación, para que usted lo pueda leer en casa con su Biblia, porque necesito avanzar. Las características de la esclavitud. Los esclavos fueron considerados extremadamente peligrosos, porque ellos podían rebelarse en cualquier momento. Por supuesto, no eran tratados dignamente, no eran tratados como personas, constantemente recibían humillación. Cualquiera en su sano juicio quisiera rebelarse, quisiera escapar, quisiera tomar represalias contra su amo, y constantemente se les vio como peligrosos. En ese entonces no se podía permitir que nadie se rebelara, porque si alguno escapaba y era atrapado, podía ser castigado públicamente o incluso ser ejecutado. Presta usted atención. Si un esclavo escapaba y era hallado, varias cosas podían suceder. En primer lugar, podía recibir un castigo público, ser azotado. En el peor de los casos, este esclavo podía ser ejecutado. Recuerde que ellos no tenían voluntad, eran una propiedad. Su amo, su dueño podía hacer con ellos lo que quisiera. Otra cosa que podía suceder es que se les pusiera, hermanos, un collar en el cuello con el nombre que indicaba de quién era propiedad ese esclavo. Todo esto para evitar que se escapara. Y ese collar era solo para los que habían intentado escapar. Solo para los que habían intentado escapar. Sin embargo, Onésimo no solo intentó escaparse de casa de su amo, lo llevó a cabo, se escapó de casa de su amo. Así que cuando usted considera estos aspectos, hermanos, al estudiar la carta de Filemón, encontramos a un esclavo que escapó de casa de su amo. O sea, Onésimo pudo haber enfrentado cualquiera de estas situaciones en el momento que regresara a casa de Filemón. Legalmente Filemón podía hacer cualquiera de estas cosas. Y es importante que nosotros tengamos esto en mente al repasar en un momento las palabras de Pablo a Filemón. Diferentes tipos de trabajos para esclavos en el mundo o en el Imperio Romano de ese entonces. Como ya lo mencioné, algunos eran doctores, algunos eran médicos, algunos fueron esclavos en las casas de los ricos o maestros que podían estar en una misma casa. Una vez más, no eran gente sin educación, eran gente educada que por circunstancias de la vida habían llegado a la esclavitud.
habían sido vendidos como esclavos, habían sido adquiridos como esclavos y gozaban de buena educación, gozaban de profesiones, pero habían sido llevados a casas para servir como esclavos. Muy bien, ¿cómo alguien se convertía en esclavo? Esto es importante. ¿Cómo es que alguien con una profesión, con educación, alguien letrado se convertía en un esclavo? Había varias formas en las cuales alguien podía convertirse en esclavo. En primer lugar, gente que era capturada en guerra o en grupos de bandidos. ¿Ok? Si los romanos invadían una ciudad y la destruían y tomaban presos a esa gente, eran traídos automáticamente como esclavos. Y había todo un negocio, hermano. Había todo un negocio de esto. Estas personas que eran traídas podían ser vendidas, ¿no?, como esclavos. La segunda razón, o la segunda forma, es cuando una mamá era esclava. Ok, si una mujer era esclava y esta mujer quedaba embarazada, automáticamente, quiero que preste atención, automáticamente el bebé, el niño que estaba en su vientre, aún sin nacer, ya sabía su madre lo que ese niño iba a ser automáticamente un esclavo. O sea, ese niño no era solo de ella, ya en el vientre suyo, ese niño o esa niña era propiedad de su amo. Una vez que naciera, él o ella automáticamente sería un esclavo o una esclava en esa casa. Alguien podía convertirse en esclavo cuando se le comprobaba o se le comprobara que tenía o había cometido serias actividades criminales. Automáticamente. Algunos bebés fueron expuestos en exposición y eran encontrados y hechos esclavos. O sea, si una mujer, siendo esclava, dejaba a su hijo, una vez que daba luz, lo dejaba por allá con la esperanza de que no fuera esclavo, y alguien encontraba a ese niño en la calle, automáticamente podía ser vendido como esclavo cuando creciera. Algunos se vendían a sí mismos. Esto es lo más triste, hermanos. Algunos se vendían a sí mismos o a la familia como esclavos para pagar sus deudas. O sea, si alguien tenía una deuda en ese entonces grande y no tenía cómo pagarla, decía, bueno, me voy a vender a mí mismo como esclavo, o voy a vender a mi hijo, voy a vender a mi hija, voy a vender a toda mi familia para pagar esa deuda. Y automáticamente pagaban la deuda, pero se convertían ellos en esclavos. ¿Cómo podía usted adquirir un esclavo? ¿Cómo usted podía comprar? Si usted tenía un poder adquisitivo, ¿cómo podía usted adquirir un esclavo? Bueno, si gozaba de alguna suerte y se encontraba usted un bebé expuesto en la calle, usted no sabe de quién es, fíjese usted, como si fuera un objeto. Si usted se encontraba un bebé, era su propiedad, podía venderlo usted como esclavo y ganarse algún dinero. Note todo el negocio. No puede haber ventas si no hay alguien que compre, ¿no? Era todo un negocio de compra y venta, al mejor postor, al mejor precio. Ir a la opción de los esclavos y comprar uno, así de fácil, como ir al supermercado y comprar algo hoy en día, ir a comprar un teléfono celular o no, qué sé yo, lo que a usted se le ocurra. ¿Se quiere un esclavo? Quiero un esclavo, vamos al mercado, vamos a ver qué opciones hay. Niños, jóvenes, adultos, mujeres, niñas, todo lo que usted quiera, todo un negocio, todo un catálogo. Vamos al mercado. ¿Cómo usted podía adquirir un esclavo? Bueno, los esclavos nacidos en su propia casa. Si usted tenía una mujer esclava y quedaba embarazada, ya usted automáticamente, sin comprar, sin tener que invertir absolutamente más dinero, ya tenía un esclavo o una esclava más en camino. Usted también podía heredar esclavos.
Supongamos que su padre tenía un esclavo y fallecía. En el testamento podía dejar escrito que el esclavo o los esclavos o la esclava que me pertenecían automáticamente se lo heredo a mi hijo. Eran heredados. O podía adquirir uno para pagar la deuda de otro. Muy bien. Así de triste, hermanos, era la esclavitud en tiempos bíblicos. Un último dato. ¿Cómo podía un esclavo liberarse? Usted podía ser liberado por su amo por su decisión. Era lo más fácil, pero al mismo tiempo lo más difícil. Si yo era esclavo de alguien, la única forma fácil y sencilla que yo podía recuperar mi libertad era que mi amo automáticamente me dijera: váyase de mi casa, usted es libre. Era el único que tenía esa potestad como dueño mío de darme la libertad. Igualmente en su muerte, como en un deseo en su testamento, en un deseo de su muerte, decir, bueno, una vez que yo me muera, Cristian va a dejar de ser mi esclavo, le doy la libertad. O sea, como un acuerdo de su voluntad. Podía ser liberado también por otra persona o ser redimido como un intercambio. O sea, alguien que quisiera venir sabiendo que yo soy esclavo, venir a casa de mi amo y decirle, le quiero comprar a Cristian, ¿cuánto es el precio? El precio es tanto. Aquella persona me compraba y cuando me compraba automáticamente me decía, lo compré solo para liberarlo, puede ser libre. Solamente esas tres opciones. Y para mí esto tiene gran significado si usted va comprendiendo un poco la labor de Cristo Jesús, que fue lo que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas. Siendo nosotros esclavos del pecado, pagó el precio de nuestra redención. Y ahora ya no somos esclavos más del pecado, somos libres por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador. No había nada que nos pudiera liberar de esta esclavitud que teníamos del pecado. Y Cristo Jesús levantó la mano y dijo: Padre, yo los quiero ir a liberar. Voy a ir al mundo a liberarlos. Voy a ir a pagar el precio que ellos no pueden pagar por su libertad. Y hoy usted y yo tenemos libertad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, hermanos. Muy bien, vamos a estudiar en este tiempo que nos queda, hermanos, acerca de Filemón. Vamos a estar en Filemón, en el versículo 8 hasta el final de la carta, hermanos. ¿Qué podemos aprender de Onésimo? Un esclavo digno de imitar. La semana pasada dijimos y acabamos de mencionar también que Onésimo fue un esclavo que había escapado de casa de su amo. Ya mencionamos, hermanos, la gravedad de la acción que Onésimo había cometido. Él no tenía por qué haber hecho eso. No tenía decisión por su vida. Era un esclavo. No tenía por qué haber hecho eso. Sin embargo, Onésimo, por la providencia de Dios, llegó a Roma casualmente, donde estaba el apóstol Pablo encarcelado. Onésimo, estando en la presencia de Pablo, escucha el Evangelio. Y no solamente escucha el Evangelio, sino que también cree en el Evangelio. Y el haber escuchado y el haber creído el Evangelio lo llevó a obedecer el Evangelio, que es lo más importante. Y Onésimo se convierte en cristiano. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Aquí todas las cosas son hechas nuevas, como dice 2 Corintios capítulo 5. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas, todo lo viejo quedó atrás. Pero en el caso de Onésimo, hermanos, hay algo que tenía que reparar. Por eso es que Pablo en el versículo 8, al escribir a Filemón, le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo
como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Versículos 8 al 10. Quiero que note cómo Pablo intercede por Onésimo. Le está escribiendo a Filemón y le dice: ¿sabe una cosa, Filemón? Yo tengo mucha libertad en Cristo. Como apóstol de Cristo Jesús tengo la libertad para ordenarte, para mandarte lo que conviene, pero no voy a hacer uso de mi apostolado para obligarte a hacer algo. Más bien, versículo 9, te voy a rogar por amor, siendo lo que soy, ya Pablo, apóstol, un anciano pero también prisionero de Jesucristo, por amor, Filemón, quiero rogarte una cosa. Quiero rogarte por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué le está diciendo Pablo a Filemón? Filemón, Onésimo es mi hijo espiritual, así como tú también. Es muy probable, es muy posible. Casi que lo afirmo. Filemón era también un hijo espiritual de Pablo. O sea, Pablo le está hablando como un padre. Le está diciendo: Filemón, yo soy tu padre espiritual. Y quiero decirte que ahora tienes un hermano en la fe. Tienes un hermano en esta familia, porque he engendrado en mis prisiones un hijo más. Y ese hijo, casualmente, es Onésimo. Sé que tú también lo conoces. Note cómo Pablo intercede por Onésimo. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué? Porque Pablo entiende el contexto. Pablo entiende de todo lo que hemos hablado, lo que hemos mencionado en esta noche. Pablo entiende las consecuencias graves que le esperaban a Onésimo al regresar a su casa, siendo un esclavo que había escapado de casa de Filemón. Y por eso Pablo escribe para interceder por su hijo Onésimo. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 11. Casualmente es lo que significa la palabra Onésimo. Onésimo, su nombre significa útil. Pero Pablo le está diciendo a Filemón: en otro tiempo, este hombre, este esclavo, te fue inútil. Quizás en el sentido material. Pero lo que Pablo quiere transmitir es que ahora Onésimo va a seguir siendo su esclavo. Va a seguir teniendo responsabilidades humanas, materiales o como esclavo en su casa, pero ahora va a ser más útil, porque ya ahora no solamente es un esclavo, ahora es un hermano en Cristo. Y dice: te va a ser más útil porque sé, Filemón, la obra misionera, sé el gran trabajo, la gran paciencia, el gran amor, la gran fe, versículo 5, que tienes para con el Señor Jesús. Y este hombre te va a ser útil en el trabajo que haces en el reino de los cielos. Y yo quiero que usted note, hermano, cómo Pablo es sincero y dice: no solamente a ti te es útil, a mí también me es útil. Me ha sido útil aquí en la prisión. Note una vez más, hermanos, pero a ti y a mí nos es útil. Pablo fue un gran, ¿cómo decirlo, hermanos? Fue un gran preparador de siervos para mandarlos al campo. Y eso es algo que nosotros como iglesia necesitamos poner en nuestra mente, como siervos de Dios. Una de las mayores metas que nosotros como cristianos tenemos o debemos tener es preparar nuevos siervos para enviarlos al campo, hacerlos útiles para el reino de los cielos. Debemos proponernos esa meta en nuestras vidas, porque nosotros en un tiempo éramos inútiles. Este servidor de ustedes, quien les predica hoy, hace unos 25, 24 años atrás, era inútil, porque no servía en el reino de los cielos.
Pero una vez que bajé a las aguas, el Señor me llama y otros hermanos me han preparado y me siguen preparando para ser un mejor siervo del Señor. Esa es una meta que debemos tener. Ahora, en el versículo 12, Pablo dice, el cual vuelvo a enviarte. ¿Quién lo está enviando? Yo, Pablo, te estoy enviando a Onésimo. Ya sé que es tu propiedad, ya sé que es tu esclavo. Por esa razón, vuelvo a enviártelo. ¿Qué espero que hagas, Filemón? Tú pues recíbele como a mí mismo. Note el compromiso. Vas a recibir a Onésimo, no como debieras recibirlo, no para castigarlo como por ley puedes castigarlo, no para quitarle la vida, no para ponerle un collar, no para exponerlo públicamente. Quiero que lo recibas como si fuera yo mismo. ¿Cómo se esperaría que Filemón tratara a Pablo, siendo su padre espiritual? Bueno, Pablo le dice, de cualquier forma en la que tú me recibieras a mí, quiero que recibas a Filemón. Hermanos, siento que Pablo pone mucho sentimiento en su carta y dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Yo no sé si soy yo, hermanos, pero Pablo trata de enfatizarle a Filemón el gran privilegio que él va a tener ahora de tener a Onésimo al lado suyo. ¿Sabe? Pablo le dice, yo anhelo, yo quisiera dejarme este hombre aquí en mis prisiones. Es que me es tan útil, me serviría de tanto tenerlo aquí conmigo en la cárcel para que me ayude a predicar el Evangelio, no para que sea mi esclavo, pero para que me ayude el Evangelio. Pero sabe, Filemón, yo sé que Onésimo legalmente es tu propiedad. Yo quisiera quedármelo aquí conmigo, yo quisiera que él se quede aquí, pero sé que no puedo hacer eso, no debo hacer eso, por eso lo envío a ti. Por eso dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir ahora, hermanos, la carta de Filemón es una carta personal y es una carta práctica de personas o de cristianos que hacen lo correcto. Siempre es correcto hacer lo correcto. ¿Qué fue lo correcto o qué era lo correcto para Pablo? Enviar de regreso a Onésimo. ¿Qué era lo correcto para Onésimo? Regresar a casa de su amo Filemón. ¿Qué era lo correcto para Filemón hacer? Recibirlo como un hermano en la fe. Esta carta habla acerca de cristianos haciendo lo correcto. Y nosotros los cristianos, hermanos, hacemos o debemos hacer lo correcto, aunque sea algo que nos agrade o nos desagrade. Lo hacemos por la simple razón de agradar a Dios, porque es algo que Dios nos pide. Así que Onésimo, después de todo lo incorrecto que hizo en su vida, ahora está dispuesto a hacer lo correcto, y lo correcto es regresar a casa de su amo. ¿Lo hizo? Claro que sí. Por eso usted y yo tenemos la carta de Filemón en el Nuevo Testamento, porque él llevó esa carta a su amo. ¿Cómo nos damos cuenta? A leer Colosenses capítulo 4 versículos 7 al 8. El apóstol Pablo escribe: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Verso 9: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros,
todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Cuando Pablo escribe, todo lo que acá pasa, os lo harán saber, ¿a dónde se refiere? ¿A dónde estaba él? ¿Desde dónde escribió esta carta? Desde Roma. Y dice, yo he enviado a Tíquico y con él he enviado a Onésimo. Todo lo que está sucediendo aquí, él os lo hará saber. Onésimo finalmente hizo lo correcto. Piense por un momento, póngase usted en los zapatos de él, en las sandalias de él. Sabiendo usted la gravedad de lo que usted hizo, ¿estaría usted dispuesto a hacer lo correcto y regresar a casa de Filemón sabiendo lo que le podía esperar? Bueno, él sabía lo que le podía esperar, pero era necesario hacerlo. Hermanos, en la vida cometemos errores, cometemos faltas graves y a veces nos cuesta retroceder, ir y dar la cara, tal vez a alguien que ofendimos, tal vez a alguien que maltratamos, nos da cierta pena, cierto miedo regresar y dar la cara, hacer lo correcto por miedo a qué irá a pasar, por miedo a cómo nos irán a tratar. Hermanos, esta carta nos enseña que siempre es correcto hacer lo correcto. Y Onésimo lo hizo. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo muestra su respeto, en este caso a Filemón. Yo como apóstol hubiera podido tomar la decisión, es lo que entiendo en las palabras de Pablo. Él está diciendo, yo como apóstol hubiera podido tomar la decisión de dejarme a este hombre aquí, lo engendré en la fe, lo puedo utilizar para el trabajo aquí, pero no quise hacerlo sin tu consentimiento, nada quise hacer sin tomarte parecer. Y por eso te escribo. Verso 15 y 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Onésimo, hermanos, ya no solo es un esclavo, es un hermano y compañero de trabajo en el reino de Dios. Qué importante es, hermanos, que nosotros hoy en día, porque hoy en día nosotros no tenemos esclavos, ni creo, no lo sé, tal vez por lo menos en el área, en el continente donde vivimos, no hay esclavos. O desconozco que hermanos en la fe tengan esclavos, pero nosotros sí que lidiamos con otros aspectos, con diferencias entre nosotros, hermanos que nos ofenden o nosotros que hemos ofendido a algún hermano. Lidiamos todos los días con el perdón, con el soportarnos unos a otros, con el trabajar junto con alguien el cual piensa diferente que yo, o trabaja de una manera diferente que yo. Qué importante es en nuestro contexto, hermanos, reconocer que ante todo somos hermanos en Cristo. ¿Qué significa eso? Hermano, la familia siempre se ayuda, no importa qué. La familia siempre se apoya, no importa qué. Una vez más, Pablo le dice, quizás por la providencia de Dios, este hombre tuvo que salir de su casa. Tuvo que escaparse de su casa para que viniera a este lugar, yo le predicara el evangelio, él lo conociera y ahora yo pueda enviártelo a ti, ya no como un esclavo, sino también como un hermano en la fe. Ya no como una relación solamente terrenal de amo-siervo, sino como algo más grande, una relación espiritual, algo que sobrepasa el tiempo y el espacio, porque esta relación que a nosotros nos une en Cristo Jesús es y va a ser eterna.
Si yo no puedo conciliarme, si yo no puedo llevarme bien, si no puedo estar junto o cerca de mi hermano en la fe, aquí en la tierra, ¿cómo espero pasar la eternidad con él? Hermanos, aquí en la tierra donde nos estamos preparando, y por eso la palabra del Señor usa exactamente esa palabra, soportándonos, es que hay que soportarnos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, soportarnos, y juntos de la mano caminar hacia la eternidad, donde allá sí y entonces sí seremos perfeccionados. Pero es una lucha. Entonces, cuando nos veamos tentados ante las diferencias que tenemos con nuestros hermanos en la fe, recordemos lo que realmente nos une, que es la sangre del Señor. Somos miembros de una misma familia. Verso 17 al 20, y con esto vamos casi aterrizando. Así que, si me tienes por compañero, dice Pablo, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Oh, hermano, el amor fraternal de Pablo es lo que aprendemos en estos versículos. Pablo estuvo dispuesto a correr la milla extra. Sí, le escribe a Filemón una vez más, y perdone que sea tan insistente, una vez más reconociendo la situación, las diferencias que había entre Filemón y Onésimo, la gravedad de la situación, y le dice: Filemón, yo sé que probablemente todo este tiempo que Onésimo ha estado fuera de tu casa, tú has perdido ganancias, has perdido dinero. En cierta forma lo entiendo, en cierta forma lo reconozco, dice Pablo, pero si en algo te dañó, si Onésimo te dañó en algo, si dañó tu bolsillo, si dañó tus ganancias, si algo te debe, Onésimo, te ruego o te digo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Te digo, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo le dice a Filemón: si este hombre te dañó, te ofendió o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, de mi propia mano lo estoy escribiendo con toda sinceridad. Te digo, yo lo pagaré. Y eso deja mucho que decir del amor fraternal de Pablo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, mis hermanos y amigos, a pagar una deuda de un hermano? Y no me refiero a dinero. A pagar las consecuencias de la falta de un hermano. Costaría, ¿verdad? Cuando en las iglesias del Señor constantemente vemos hermanos que casi que, y perdonen la sinceridad, casi que están esperando que un hermano falle para ir encima de él, para castigarlo y para verlo más hundido, para hacer leña del árbol caído. Y Pablo nos está dando un gran ejemplo, un ejemplo de amor. Pagar las deudas de aquellos que han ofendido a otros. Qué importante, hermanos. Usted ve a Pablo aquí, qué importante es ser mediador. Cuando sabemos que hay hermanos que tienen diferencias, que hay hermanos que están lidiando con una situación, y ponernos nosotros en el medio para ser conciliadores, mediadores, para que esos dos hermanos sanen su relación, para que esas dos almas por las cuales Cristo murió puedan reconciliarse y puedan ambas caminar al cielo. Y decir: hermanos, si alguno de ustedes ha ofendido al otro, yo voy a pagar la deuda. Pero Pablo también es sincero y le dice: yo te lo pago, yo pongo mi cara por él, pongo mis manos al fuego por él, aunque debería decir que en cierta forma tú también te me debes a mí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Le está siendo sincero a Filemón? En cierta forma tú me debes algo.
Así que estamos empatados. Deberíamos saldar las cuentas aquí. ¿Sabe? Me encanta este concepto. Yo no sé si usted lo ha pensado, si lo ha considerado en algún momento. Yo no tengo cómo pagarle. Estoy en deuda al hermano que me predicó el Evangelio. Usted que me está escuchando, usted está en deuda. Una deuda con el hermano, la hermana o los hermanos que sacaron el tiempo y el amor para predicarles a usted el Evangelio. Vamos a estar en deuda con nuestro Padre Espiritual siempre por habernos predicado la verdad del Evangelio. Y es lo que Pablo le está diciendo a Filemón aquí. En cierta forma tú te me debes. Yo soy tu Padre Espiritual. Para que Filemón entendiera que de cierta forma las cuentas quedaban saldadas. Ahí no había nada más que hablar. Me sigue, hermanos. Y en tanto Pablo le dice esto a Filemón, él de seguro lo entendió, de que entre cristianos no hay deudas, solo hay favores, y los favores no se pagan. Los favores no se pagan, si no serían favores. Estamos para ayudarnos, para alentarnos y para animarnos unos a otros. El amor fraternal de Pablo, aquí demostrado en sus últimas palabras. Verso 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Yo quiero tener algún fruto, quiero tener algún provecho extra de la obra, de la predicación que yo te di a ti. ¿Cómo vas a llenarme de gozo, Filemón? Cuando recibas a Onésimo como tu hermano en Cristo. Eso me va a producir un gran gozo en mi alma. El mismo gozo que podríamos sentir nosotros cuando dos hermanos que han estado enemistados se reconcilian y viven en paz. A eso estamos llamados. Verso 21 hasta el verso 25, y con esto terminamos. Está escrito: confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo termina su carta expresándole a Filemón por lo menos el buen deseo que él tiene de ir a visitarle. Espera verlo pronto, le dice, y te escribo confiando con toda seguridad de que harás más, no solo lo que yo te he pedido, sino que harás mucho más de lo que te he pedido. Es bueno, hermanos, tener confianza entre nosotros, no perder la esperanza entre nosotros, tener la esperanza de que podemos cambiar, de que podemos hacer las cosas mejores. Pablo pone su confianza en Filemón, pone su confianza en Onésimo, de que ambos, los dos, van a hacer lo que es correcto delante de Dios. Tengamos esa misma esperanza, tengamos esa misma confianza en aquellos hermanos que nos han fallado, para que ellos también puedan tener confianza cuando nosotros seamos los que fallemos delante de ellos. Porque todos estamos en una misma carrera, todos vamos hacia la misma meta. Estamos corriendo la carrera de la fe, queremos llegar a la misma meta. Y en esta carrera no nos empujamos para que alguien caiga, no, nos apoyamos y nos levantamos si alguien cae. Pablo finaliza diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y ciertamente es lo que todos nosotros necesitamos: la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas. Cuando usted estudia a profundidad el tema de la gracia en el Nuevo Testamento, encontrará que hay tres componentes de la gracia de Dios: amor, misericordia y bondad. Esos tres elementos necesitamos
todos los días de nuestra vida. Necesitamos el amor de Dios, necesitamos su misericordia y su bondad para poder llegar a la vida eterna. Eso, mis hermanos, es el estudio de la carta a Filemón y de estas 3 personas de las cuales hemos estudiado. Yo espero, ruego al Padre Celestial, que usted haya encontrado fortaleza, que usted haya encontrado reposo en esta enseñanza, no solo la de este día, sino en las personas que hemos estudiado del Nuevo Testamento. Ruego para que sus vidas, sus congregaciones se encuentren bendecidas y que todos podamos seguir trabajando en la obra del Señor.